Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy, la intención es hacerles un recorrido virtual por medio del aula, donde les voy a mostrar cómo el paso a paso en el que ustedes pueden iniciar para que vayan recorriendo su plataforma, vayan identificando cuáles son esos botones, esas opciones y todo lo que encuentren allí para poder desarrollar su proceso académico. Entonces, yo voy a iniciar dándoles el recorrido. Ustedes siéntanse libres de poder abrir el micrófono en cualquier momento porque pues no voy a estar mirando el chat ni puedo tener acceso al mismo tiempo a la reunión. Entonces, a medida que vaya dando el recorrido, si les van surgiendo dudas o preguntas, abren el micrófono y me cuentan. En el chat les dejé un link de un formulario, es para que firmen asistencia con sus datos personales y en este momento ya les estoy compartiendo pantalla. Me confirman, porfa, que ya la están viendo para que podamos dar inicio. Si están viendo mi pantalla. Diseño. Muchas gracias, Elis. Listo. Entonces, como tal, este es el inicio para ingreso al aula virtual. Entonces, ya de pronto todos o la mayoría de los que están acá lo conocen. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a la parte de estudiante, pregrado, virtual. Acá nos va a salir la parte para colocar nuestros datos de acceso. ¿Cuáles son los datos de acceso? El usuario y la contraseña que ustedes asignaron. Válido recordarles que ese usuario y esa contraseña es la misma para todas las plataformas, es decir, para acceso al aula, para acceso a Teams, para acceso a su correo institucional. Cuando es el usuario, es solamente hasta el antes del arroba. En este caso, por ejemplo, si fuera achica@poligran.edu.co, el usuario es solamente achica. Si es el correo institucional lo que les piden, entonces es su usuario agregado del @poligran.edu.co. Acá yo estoy haciendo el ejercicio con unos datos de acceso. Entonces, cuando colocan los datos de acceso acá, les lleva al tablero, a este tablero, que es la primera imagen que ustedes van a encontrar. Este tablero de servicios es donde ustedes van a encontrar noticias importantes o relevantes que la universidad quiere compartir con ustedes. Entonces, para que estén atentos de esas publicaciones que siempre colocan, porque pues por este canal se comunican cosas como, por ejemplo, las convocatorias a becas, las convocatorias a las pruebas saber, cuando se abren inscripciones de asignaturas en el momento en el que ya les toque hacer inscripción de asignaturas. Toda la información relevante que la universidad tiene para contarles se las publica por medio de este tablero. En esta parte de este menú a la izquierda van a encontrar diferentes opciones. Básicamente esto es para que ustedes lo revisen posteriormente, pero el más importante de ellos es el canal de autogestión, que es el acceso al Smart Campus. El Smart Campus es una plataforma donde ustedes pueden ingresar, hacer solicitudes de certificados. Por ese mismo portal es por donde realizan la inscripción de asignaturas para su siguiente semestre cuando ya lo tengan que hacer. Es por donde se postulan a las becas cuando hay convocatoria, cuando hacen la inscripción a prácticas cuando es necesario. Ese es el canal por el cual ustedes hacen todo el proceso de autogestión en procesos académicos y estudiantiles. Entonces, para que ingresen, lo revisen,
miren todas las opciones que tienen y demás. Por ahora nos vamos a enfocar en el aula virtual. Entonces, una vez ya en el tablero de servicios, le damos acá al botón del medio que dice ingreso al aula y acá inmediatamente nos va a llevar a nuestra aula virtual. Entonces, vamos a empezar acá por orden y acá vamos a encontrar a mano derecha una serie de anuncios. ¿Cómo identifican los anuncios? Por este icono, que es como un megáfono. Esos son los anuncios que los tutores han dejado para ustedes con respecto a las asignaturas que ustedes van a cursar. Entonces acá, por ejemplo, de esta asignatura ya hay un anuncio de juego y lúdica de la grabación de la clase número 1. Acá hay un mensaje de bienvenida. Acá de sentir y pensar las infancias ya hay un mensaje de bienvenida. Entonces, por lo regular, los tutores se colocan en contacto con ustedes por medio de estos anuncios o por medio de la bandeja de entrada. ¿Ok? Acá en la bandeja de entrada es el espacio de comunicación directa con sus tutores. Entonces ustedes acá van a encontrar los mensajes de bienvenida, los links para las clases, información importante que ellos les quieran compartir a ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá encontramos un correo de bienvenida, otro correo de bienvenida, un link de una clase y una grabación de la clase. Quiero hacer un stand-by acá en esta parte de la bandeja de entrada porque quiero que ustedes tengan conocimiento de cómo pueden hacer ese contacto con sus tutores. Entonces, en caso de que ustedes necesiten colocarse en contacto con ellos porque no pudieron ingresar a una clase y no les compartieron el link o porque no tienen información de cuándo es la clase y necesitan saberlo, etcétera. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, ustedes pueden enviarle un mensaje directo a su profesor o a su tutor. ¿Cómo lo hacen? Por medio de este icono. Acá dice redactar un nuevo mensaje. Entonces le vamos a dar acá. Acá vamos a elegir el curso al cual nosotros queremos enviarle el mensaje al tutor. Entonces, por ejemplo, en este caso podría ser Fundamentos del Desarrollo en la Primera Infancia porque el tutor no me ha enviado comunicación de cuándo son las clases. Entonces, elijo el curso, acá en para, le voy a dar acá y acá me va a dar la opción de profesores o alumnos. Entonces voy a buscar acá en profesores y acá me aparece el profesor que está asignado a esa asignatura. Simplemente la selecciono, coloco un título, un asunto, redacto el correo. En esta parte adjunto archivos en caso de que sea necesario. Cuando se les presenten inconvenientes, ustedes tomen capturas y necesiten hacérselo conocer a su tutor. Pueden adjuntar archivos de esta forma y simplemente le dan enviar. ¿Listo? Esa es la parte de cómo ustedes hacen contacto con sus tutores, de igual forma con sus compañeros. Si ustedes necesitaran enviarle un correo a sus compañeros, entonces simplemente colocan acá alumnos y acá les sale como toda la lista de los estudiantes que están en el mismo grupo con ustedes. ¿Sí? Ustedes los van simplemente eligiendo y de esa forma hacen contacto con sus compañeros. ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta? Ok, entonces volvamos al tablero y acá les voy a, ya como tal, tenemos que enfocarnos, como ustedes saben, nuestro semestre se divide en dos bloques, bloque 1 y bloque 2. Entonces, para este inicio de semestre, ustedes tienen que darle prioridad a esas asignaturas que están en el nombre como tal, que inician con primer bloque. Acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 2 de segundo bloque. Entonces, ¿qué pasa? Estas primeras 4 son las que voy a empezar a ver en este momento hasta octubre. En octubre empiezo las 2 restantes hasta diciembre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo del recorrido con alguna de estas.
para que ustedes puedan identificar cuáles son esas cosas que encontramos dentro de las asignaturas y cómo ir gestionando sus materiales de estudio. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer con la asignatura Sentir y Pensar las Infancias. Cuando ustedes ingresan a la asignatura, les aparece esto, que son los escenarios. Entonces, básicamente ustedes acá encuentran un menú. Estas 3 rayitas o el menú hamburguesa es el menú de esta asignatura. Acá van a encontrar diferentes tipos de opciones. Entonces acá van a encontrar los anuncios específicos de esta asignatura, que era lo que yo les decía, lo que yo les decía, que era que colocaban sus tutores como información importante. Entonces, por ejemplo, acá ya les dice el tutor cuándo se van a reunir. Encuentran tareas, foros de discusión, calificaciones, personas, páginas, etcétera. Acá vamos a entrar como en los puntos importantes. Entonces, por ejemplo, acá en la página de inicio encontramos los escenarios. En la parte de foros de discusión encontramos los foros que van a estar habilitados para esta asignatura. Entonces, acá encontramos un foro general que por lo regular es simplemente un canal más de comunicación donde ustedes ingresan, se pueden colocar en contacto con sus compañeros, pueden hacer preguntas, el tutor les responde, acá pueden formar grupos, pueden, bueno, simplemente ustedes pueden ingresar y presentarse, dejar su número por si de pronto quieren entablar comunicación con sus compañeros, etc. ¿Cómo es el método de participación en estos foros? Simplemente le dan acá respuesta, acá se les habilita esta pantallita, ustedes colocan acá su aporte, lo que ustedes quieren decir, y colocan publicar respuesta e inmediatamente se va a publicar una entrada como esta. Listo. Esa es la forma de participar en los foros. Acá en calificaciones vamos a encontrar el resumen de todas las notas que vamos a tener en esta asignatura. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta que todas las actividades ya están programadas. Ustedes ya saben en qué momento las van a tener que presentar. Entonces, para que ustedes tengan presente, no se pasen de las fechas, presenten sus actividades en los tiempos oportunos. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, las actividades se van desbloqueando a medida que van avanzando en los escenarios o en la asignatura. Entonces, la primera actividad que tenemos para esta asignatura es el día 5 de septiembre, que es una actividad de puntos evaluables, es decir, la siguiente semana. Entonces, simplemente acá entramos y acá nos da una descripción de lo que es esa actividad. Entonces, fecha de entrega, 5 de septiembre, equivale a 50 puntos, tiene 5 preguntas, está disponible desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre. Tienen un tiempo límite de 90 minutos y 2 intentos permitidos. ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes deben tener en cuenta que las actividades se aperturan en plataforma los días sábados. Los días sábados abre la plataforma para presentación de actividades y cierra los días martes. Es decir, que ustedes van a tener sábado, domingo, lunes y martes para presentar sus actividades. No pueden dejar pasar el martes sin que presenten sus actividades porque la plataforma abre y cierra de forma automática. El tutor ni nosotros tenemos la posibilidad de habilitar la plataforma en tiempos fuera de su apertura. Una vez esté cerrada, ya no se puede abrir ni se puede habilitar para que ustedes presenten actividades. Entonces es muy importante que sean muy cuidadosos con el tema de las fechas para que no se queden sin presentar sus actividades porque de pronto se les pasa o se les olvida. Entonces, para que tengan en cuenta siempre esto. Acá siempre les va a aparecer la fecha de cierre. Entonces, esta
es la fecha del martes. Son las fechas del martes. Ahora les voy a explicar los tipos de actividades. Los tipos de actividades son puntos evaluables, quizzes, entregas y evaluaciones finales. Entonces, en las actividades de puntos evaluables y los quiz son muy similares, ¿sí? En lo que cambia es en el puntaje que tiene cada actividad. Pero básicamente las actividades de puntos evaluables y los quiz funcionan en la misma dinámica. Son simplemente cuestionarios de selección múltiple en las que ustedes seleccionan una respuesta y de acuerdo a esa cantidad de respuestas correctas les asigna la calificación. Entonces, si acá me dice que es del escenario 2, quiere decir que abarca el escenario 1 y el escenario 2. Si acá me dice que es del escenario 3, quiere decir que abarca el escenario 1, 2 y 3. Si acá me dice que es del escenario 5, abarca todos los demás escenarios hasta el número 5. Es decir, que para ustedes presentar estas actividades, estos quizzes, evaluaciones, parciales o como ustedes le quieran llamar, tienen que ser muy juiciosos en la lectura de sus escenarios y en el tema de la asistencia a clases. Siempre es importante recalcarles que las asistencias no son calificables a las clases, pero sí son importantes que si ustedes no pueden asistir, por lo menos sí vean las grabaciones para que ustedes estén enterados de las dinámicas de la asignatura, cómo se va a trabajar y qué instrucciones dan sus tutores. En cuanto a las entregas, estos son ya trabajos que ustedes pueden hacer de forma individual o de forma grupal según de la instrucción el tutor de la asignatura. Entonces, ya él o ella en su momento les comunicará sobre qué tema, cómo será la entrega, si va a ser un trabajo, si va a ser una presentación, si va a ser una exposición, si va a ser un ensayo, el tipo de trabajo que les va a tocar hacer, si lo van a presentar individual, si lo van a presentar grupal, etc. Entonces, por eso es importante la asistencia a clase. Acá finalmente, si ustedes hacen la sumatoria de estos puntajes que vale cada actividad, van a tener un total de 500 puntos. Esos son 500 puntos posibles que ustedes pueden tener si en cada una de las actividades pues sacan el total de puntos. ¿Qué quiere decir? Que todas las asignaturas se componen de 500 puntos. La nota mínima para pasar una asignatura es de 300 puntos. Es decir, que de 300 puntos en adelante, ustedes aprueban la asignatura. ¿Ok? ¿Hasta acá tenemos dudas o preguntas? Buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, yo quería hacer una intervención acá en este punto. El tema para, bueno, las calificaciones está bien entendido. ¿Los módulos que tenemos que nosotros investigar o trabajar son solamente los escenarios o hay más material didáctico para que nosotros podamos estudiarlo? Ya voy para allá. Ya vamos para allá. Entonces, continuando y respondiendo a la pregunta de Sergio, les quería hacer énfasis como en las actividades donde las encontraban y en qué fechas podían presentarlas. Acá en la página de inicio, como les comentaba, ustedes encuentran los escenarios. Entonces, esos escenarios que son, básicamente los escenarios son el material de estudio de ustedes. ¿A qué corresponden los escenarios? Los escenarios son las semanas. Entonces, el bloque se compone de 8 semanas o de 8 escenarios. Un escenario corresponde a una semana, es decir, que en este momento estamos en la semana 1 porque iniciamos el 23 de agosto, ¿cierto? Importante que ustedes tengan en cuenta que las semanas académicas inician los miércoles y cierran los martes. Como les decía, al cierre de las actividades son los martes, inicia la nueva semana el miércoles. Es decir, que en este momento iniciamos el 23 de agosto y la semana cierra el 29 de agosto, la primera semana.
El 30 de agosto inicia la semana 2 o el escenario 2. Entonces, vamos a empezar a hacer como el recorrido de los escenarios. Inicialmente, importante que ustedes revisen el inicio. Esta es como una introducción a la asignatura. Entonces, ustedes acaban de encontrar un video o una pequeña introducción dado por algún tipo de coordinador, docente, además. Acá no era, era acá. Video de bienvenida. Entonces, ustedes acá encuentran como un abrebocas de lo que trata esa asignatura. Entonces, ustedes lo pueden ver las cantidades que quieren, pero pues inicialmente solamente es necesario que lo vean al inicio de su módulo, cuando ustedes están en este momento empezando. Es un video súper corto, dura apenas 3 minutos. Acá les explica cómo de qué trata la asignatura y es básicamente eso. Ya cuando nos vamos acá al inicio, entonces encontramos acá toda la introducción. Entonces, ¿de qué trata? ¿Qué objetivos se van a alcanzar? Encontramos un glosario. Esperemos que cargue. Entonces, acá encontramos sentir y pensar las infancias. Encontramos una información general. Acá nos describe entonces como la presentación de qué trata la asignatura, qué competencia general tiene, a qué facultad pertenecen. Muchas veces llegan ustedes a la mitad o al final de su carrera y nunca se enteran a qué facultad pertenecen ustedes. Entonces, para este caso, esta persona pertenece a la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. La tipología del módulo es teórico y la escuela a la que pertenece, que es la que hace parte de la facultad, es de educación e innovación, porque esta persona es una estudiante de licenciatura. Acá vamos a encontrar la navegación, es básicamente un video explicándoles cómo hacen la navegación por los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y acá encuentran como tal, cómo está compuesto la asignatura. Entonces encuentran las unidades, cuáles son los temas, las lecturas fundamentales, los materiales de apoyo y las actividades de refuerzo de cada uno de los escenarios. Acá encuentran unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Y acá encuentran un pequeño glosario que es para que ustedes puedan encontrar de pronto palabras que de pronto dentro de las lecturas no identifiquen o no conozcan su significado. Acá pueden validar si están dentro del glosario para que pues les ayude un poco con esa comprensión de los materiales de estudio. ¿Listo? Entonces, acá al final encontramos una bibliografía recomendada. Les dejan los links para que ustedes validen. Esto pertenece a cada unidad. Entonces, del escenario 1 nos dejan esta, del escenario 2 nos dejan esta, de la unidad 2 nos dejan esta y así sucesivamente. Estos son materiales de apoyo. Entonces, esto es para que ustedes complementen con esas lecturas fundamentales que vamos a encontrar dentro de los escenarios. ¿Listo? Este es el inicio. Entonces, acá ya vamos a empezar el recorrido por el escenario 1, que es el que corresponde a esta semana en la que estamos. Entonces, acá nos da el título de este escenario. Se llama Posturas psicológicas, biológicas y utilitarias de la infancia. Entonces, acá empezamos a validar, a navegar. Ustedes pueden hacer la navegación por medio de este menú o simplemente desplazando hacia abajo y van encontrando los siguientes para irse desplazando. Entonces, acá encontramos las competencias, los elementos, los indicadores y podemos ir. Después de que ustedes vayan leyendo todo eso, se pueden ir desplazando. Entonces acá encontramos una pequeña introducción del tema, ya como tal. Acá encontramos siempre como partes, como importantes datos o simplemente preguntas que invitan como a la reflexión. No es necesario que las respondan ni que se las envíen a nadie, solamente son
como espacios en los que abren interrogantes para que a medida que ustedes vayan desarrollando sus lecturas y el escenario, ustedes vayan pudiendo dar respuesta a esos interrogantes, pues de manera como automática. ¿Ok? Acá ya en la parte del encuentro encontramos entonces la lectura fundamental. ¿Qué es la lectura fundamental? Lo que les decía, básicamente es un material de estudio para esta semana. Entonces acá simplemente le damos descargar. Él no lo va a descargar en nuestro computador. Entonces yo les sugiero siempre que sean muy organizados y que en su computador o donde ustedes vayan a tener pues este proceso académico, hagan carpeticas. Entonces pueden hacer una carpetica primer semestre, asignatura tal, y van guardando todas sus lecturas fundamentales. ¿Por qué? Porque una vez finalizado el semestre, ustedes ya no tienen más acceso a esto porque las asignaturas se bajan de la plataforma, de su aula virtual, y ustedes ya no las van a poder volver a ver. Entonces, sí les recomiendo que vayan guardando como esos archivitos en carpeticas para que ustedes puedan tener sus materiales de estudio, pues siempre. Entonces, acá encontramos la lectura fundamental. Vamos a abrirla para que ustedes puedan mirar cómo es la lectura fundamental y en qué consiste. Entonces, básicamente es un PDF. En este caso tiene 11 páginas. Acá nos da el título y nos da el contenido. Entonces, simplemente es de que ustedes empiecen a hacer la lectura de este material, ¿sí? Si ustedes de pronto no tienen el hábito de lectura incorporado dentro de sus hábitos normales, entonces, pues como sugerencia, mientras se van adaptando, pueden hacer la lectura de 1 a 2 páginas diarias, 3, según ustedes consideren, y asimismo irse organizando para hacer, porque la mayoría de veces son materiales extensos, entonces, pues de pronto de una sola los va a cansar. Entonces, mientras ustedes van haciendo ese proceso de adaptación, pueden irlo haciendo de paginitas diarias mientras se van acostumbrando. Entonces, acá simplemente pues son como la información relevante del tema, ese es un material de estudio de la semana. Entonces, ustedes revisan y acá al final van a encontrar referencias. ¿Las referencias qué son? Las referencias son de dónde salió esta información y son referencias que ustedes pueden utilizar para consultar por si quieren ampliar el tema. Entonces, si hay algo que a ustedes les llamó la atención, entonces, por ejemplo, acá encuentra ensayos sobre la infancia, algunos tienen los links de donde se sacaron. Entonces, esto es, pues, digamos que un apoyo para que ustedes tengan ahí en caso de que quieran ampliar como información si algo de la lectura fundamental les llamó la atención. Esa es básicamente la lectura fundamental. Acá encontramos materiales de apoyo. Dentro de esos materiales de apoyo son unas como dinámicas o material interactivo donde ustedes pueden afianzar el conocimiento adquirido en la lectura fundamental. Entonces, básicamente son como juegos didácticos donde les hacen preguntas y respuestas sobre lo que ustedes leyeron. Entonces, acá simplemente ustedes o les da información adicional. Ustedes simplemente pasan y ya. Pues digamos que básicamente es solamente como información. Entonces, acá ustedes son datos importantes que de pronto a ustedes les aporta de alguna forma a este tema de la lectura fundamental. Ya en esta parte de las actividades de refuerzo, como les decía, es un material interactivo, ya esto es una parte de afianzar conocimientos, entonces son preguntas y respuestas. Entonces acá ustedes simplemente leen la pregunta, colocan la respuesta, le dan enviar, van presentando su actividad. Yo lo estoy haciendo acá de forma aleatoria, obviamente, porque no he leído. Y acá al final les da como una calificación. Estas actividades no son calificables, simplemente son para que tengamos certeza de que lo que leímos acá en esta lectura fundamental lo entendimos. ¿Listo? Las pueden repetir las veces que ustedes quieran, las pueden presentar las veces que ustedes quieran, no interesa, no importa.
Yo les doy un tip, un consejo, y es que estos datos, tanto de los materiales de apoyo como de las actividades de refuerzo, ténganlos muy en cuenta, porque muchas veces en los quizzes o en los parciales o en las actividades de puntos evaluables sale alguna preguntita que estaba dentro de estas cosas y de pronto la pasamos por alto. Entonces, para que hagan un ejercicio juicioso, yo les recomiendo, tengan una agendita, van tomando apuntes de datos importantes que ustedes consideren relevantes de cada una de sus asignaturas para que al momento de presentar sus actividades evaluativas ustedes tengan como más interiorizada la información y les sea mucho más fácil presentar esas actividades académicas. Y acá en la parte del cierre ya hace como una conclusión, por decirlo así, de lo del tema que se abordó en todo el escenario. ¿Listo? Básicamente ese es el funcionamiento de los escenarios. Cada uno es igual al anterior, solamente que con temas distintos. Tiene un tema, como les decía, por cada semana. Y acá quiero hacer un especial énfasis en el tema de por qué les enseñé lo de las calificaciones y por qué luego me fui a los escenarios. Recuerdan que acá en las calificaciones decía que teníamos puntos evaluables, quizzes y entregas. Las entregas son trabajos, como les decía, y entonces acá nosotros podemos darnos una guía de cuándo es que vamos a tener que presentar esos primeros trabajos. Entonces acá nos dice que es en el escenario 4. Entonces, yo quiero mostrarles en el escenario 4 cómo se ve para que ustedes aprendan a consultar de qué se va a tratar esa actividad, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van avanzando en los escenarios, obviamente eso no es para que ustedes lo hagan de primera vez, sino para que ustedes desde este momento sepan dónde pueden encontrar esas cosas. Entonces, en el escenario 4 encontramos todos los mismos ítems de los escenarios anteriores, pero si se dan cuenta, acá, después del cierre, hay otro ítem que dice actividad evaluativa. Entonces, una vez hayamos realizado la navegación de todo el escenario, nos vamos a encontrar con la actividad evaluativa, que esto básicamente es un PDF, ¿sí? ¿Esto en qué consiste? Son unas instrucciones de entrega o unos parámetros de entrega generalizados que hacen como sugerencia a lo que se debe entregar para ese primer trabajo en esa asignatura. Esto está condicionado a su tutor, si él quiere seguir los parámetros al pie de la letra, si le quiere agregar, si le quiere quitar, si lo quiere modificar. Por eso es importante y les recalco la asistencia a clases. Pero los parámetros generales o sugeridos están dentro de estos entregables. Entonces, acá encontramos módulo teórico entrega, encontramos a qué asignatura pertenece, el nombre de la entrega, el nivel académico y el tipo de entrega. Entonces, acá dice una videoreseña de película. Entonces, acá nos da unas instrucciones para realizar la entrega. Entonces, tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo. Entonces, acá ya nos da una pista de que esto no va a ser una entrega individual, de que probablemente nos va a tocar o conformar equipos de trabajo con otros compañeros o que la plataforma nos conforme los equipos, ¿sí? En cualquiera de los dos escenarios tenemos que presentar un trabajo en grupo, a menos de que el tutor diga lo contrario. Y acá nos especifica qué es lo que debemos entregar en la semana 4. Entonces, acá les va a mostrar si es un ensayo, qué características debe tener, si es una presentación, qué características debe tener, si es un trabajo, cuántas páginas. Bueno, les va a dar como las especificaciones técnicas de cada una de las cosas que ustedes o los parámetros que debe tener esa entrega. Para este caso, pues es una actividad como visual, entonces, pues es distinta, pero mira que acá les explica cómo qué contiene.
Acá les hace una introducción, les explica qué debe tener en la introducción, qué debe tener en el argumento, qué personajes, qué temas pueden manejar y qué conclusiones. Entonces, esto es, como les decía, parámetros generalizados de las entregas. ¿Listo? Hasta acá tenemos dudas, preguntas, inquietudes. Todo muy claro, muchísimas gracias. Vale, Sergio. ¿Alguno más? No, listo. Entonces, prosigamos. Entonces, acá ya validamos calificaciones. Entonces, recuerden que cada escenario corresponde a una semana. Acá en personas vamos a encontrar todos los compañeros que pertenecen a nuestra asignatura, ¿sí? Entonces, acá encontramos todas las personas que están asignadas en nuestro mismo grupo. Acá en la parte de grupos, por lo general, cuando la plataforma crea los grupos de forma aleatoria, acá es donde nos van a aparecer a qué grupo pertenecemos y con qué personas pertenecemos. ¿Se acuerdan que al inicio les enseñé cómo mandar mensajes por bandeja de entrada? Pues para eso es, porque si la plataforma conforma los grupos de trabajo, ustedes van a poder ver acá los nombres de sus compañeros. Entonces, por medio de la bandeja de entrada, pueden hacer contacto con ellos para que se coloquen de acuerdo y puedan empezar a trabajar en su entrega. En la parte de acá, de módulos, algunos tutores, no todos, pero algunos, les van a pedir que firmen asistencia cuando asisten a las clases. Esto es para control interno de ellos. Entonces, si algún tutor les pide que firmen asistencia, ustedes se dirigen al menú, van acá a módulos y acá les aparece esta opción que dice asistencia a encuentros. Simplemente le dan ahí, colocan acá, esto ya está todo diligenciado, solamente tienen que seleccionar, entonces acá les da la posibilidad de elegir por cuál herramienta se está haciendo la clase. Entonces ustedes eligen Canvas, Webex, Teams. Las que más se usan son Canvas y Teams. La mayoría de los tutores utiliza Teams, entonces probablemente siempre va a ser esta opción. ¿Qué tutor es? Entonces acá eligen el tutor que les está dando la clase. Y acá colocan el tema que el tutor les haya indicado que coloquen en la asistencia y simplemente le dan enviar y ya queda su asistencia iniciada. ¿Listo? Eso básicamente es el tema de la asistencia. Acá encontramos otras opciones. Está el chat, por ejemplo, que este es un chat de la asignatura, es propia de la asignatura. Y ustedes acá simplemente pueden dejar sus comentarios, pueden escribir. Hay algunos tutores que hacen sesiones de chat, entonces atienden dudas, preguntas, inquietudes por este medio. Todo lo que se escriba acá queda ahí, nunca se borra. Entonces también es una herramienta para que ustedes la utilicen. En este momento, pues hasta el momento nadie ha escrito. Y esta parte es para que ustedes hagan conexión con su Teams. Entonces acá donde dice clases, acá por lo regular toca loguearse con sus credenciales, que ya les había explicado cuáles son, para que puedan conectar el Teams acá o simplemente pueden descargar el Teams en su dispositivo que vayan a usar para sus clases y se conectan desde allí. Tienen las opciones, digamos que abiertas. Acá simplemente le dan iniciar sesión y se pueden conectar a Teams por este medio. Ahora, les voy ya, digamos que entendido la parte de los escenarios y la navegación de los escenarios, les quiero mostrar esta herramienta que es el calendario. Esta herramienta es muy importante dentro del aula para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá ustedes van a encontrar, si le ponen chulito a esto, acá les va a mostrar básicamente, debería mostrar,
cuándo están las actividades. Entonces acá, para el mes de septiembre, ya nos aparecen todas las actividades que tenemos programadas siempre. Como les decía, siempre les va a aparecer el día de cierre, entonces no se confíen de que tengo los 4 días a partir de aquí, sino siempre abre el sábado y acá les va a aparecer, es el último día de cierre de la actividad. Entonces acá nos aparece que tenemos actividad de puntos evaluables de las 4 asignaturas para cierre el 5 de septiembre. Acá nos aparece que tenemos 2 entregas y 2 quiz, 2 entregas, 2 parciales, 2 actividades de puntos evaluables y 2 entregas. Entonces, esto les sirve a ustedes como herramienta para que ustedes se vayan guiando y sepan qué es lo que tienen que entregar de cada asignatura. ¿Listo? Cuando ustedes presentan una actividad, acá ya les aparece tachado. Entonces, es buena opción que utilicen colores distintos para que ustedes diferencien las asignaturas una de la otra. Entonces, por ejemplo, acá la moradita corresponde a esta, el rojo, y acá pueden cambiar el color que ustedes quieren para identificar los diferentes. Eso es como una herramienta visual para que ustedes se puedan como organizar mejor. Bueno, hasta acá, no sé si llevamos alguna pregunta o alguna duda. Nada, listo. Entonces, voy a pasar por acá a explicarles unas cositas básicas y sencillas, pero que es necesario que ustedes sepan. Entonces, acá vamos a conocer unos datos que son importantes en cuanto a canales de atención. Ya saben que cuentan con mi número de WhatsApp o con mi correo electrónico. Tenemos líneas de atención, canales nacionales para Bogotá, Medellín y el CSU que esté más cercano a su lugar de residencia. Entonces se pueden acercar a cualquier CSU y en cualquier CSU los van a atender sin ningún inconveniente. Encontramos pues el canal de WhatsApp, como ya les decía, procurar ser responsable con el uso de los canales. El WhatsApp está abierto, disponible para ustedes. Yo siempre estoy de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde. ¿Sí? Si ustedes necesitan algo así muy urgente, me pueden llamar, no hay ningún problema. Pueden comunicarse, como les decía, a la línea nacional, por formulario web, etcétera. Tienen muchos canales de atención en caso de que necesiten algo más especializado en lo que yo no les pueda pues dar como la solución pronta o certera. Tienen el Smart Campus que les comentaba que es su canal de autogestión donde ustedes pueden consultar, descargar y pagar sus boletos de pago, sean de semestre, sean de certificados, sean de servicios académicos adicionales, etcétera. Pueden hacer la solicitud de sus certificados. Allí es donde consultan su avance curricular y sus notas una vez finalizado el semestre. Entonces allá ustedes pueden visualizar qué asignaturas ya cursaron, con qué nota y cuáles les quedan pendientes por cursar. Hacen las inscripciones a pruebas saber, grados, cuando se oferten campañas de módulos adicionales o módulos vacacionales, etcétera. Y en general, demás solicitudes académicas. Importante que ustedes dentro de su aula virtual tienen un módulo de inducción. Ese módulo no es calificable, pero procuren hacerlo porque les orienta muchísimo en el funcionamiento de la plataforma, cómo cargar las actividades, cómo presentarlas y allí les hacen, pues digamos que les hacen enterar o les hacen conocer el reglamento académico y disciplinario, que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, porque en el momento en el que ustedes tengan solicitudes, es importante que ustedes sepan si pueden ser atendidas o no, de acuerdo a ese reglamento académico. ¿A qué voy? Por ejemplo, el tema de las fechas, la presentación de actividades por fechas. Entonces, no es que se me olvidó presentar la actividad
de la semana 2, se me pasó, no me acordé. Inmediatamente ustedes coloquen una solicitud, simplemente porque se les olvidó. La universidad les va a dar respuestas a esa solicitud por medio del reglamento académico y disciplinario. Les va a decir, la plataforma está habilitada 24/7 desde el sábado hasta el día martes. Tienes 4 días para presentar tus actividades. Esto obviamente excluye casos de enfermedad, hospitalización, calamidades, etcétera, pero siempre tiene que ser soportado y demostrado, ¿sí? Que se pueda tener clara certeza para ellos de que efectivamente no se presentaron las actividades por un motivo de fuerza mayor. Entonces es importante que ustedes conozcan estos temas para que sepan qué derechos tienen, pero también qué deberes tienen, ¿vale? En cuanto a las opciones de grado, la universidad cada semestre hace una actualización de esta página, por decirlo así, donde ustedes van a encontrar las opciones de grado de cada programa. Las opciones de grado, por lo general, ustedes las cursan al finalizar, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de cuáles son para que ustedes se vayan proyectando y vayan pensando cuál es su mejor opción. Entonces, acá les voy a compartir este link por medio del chat para que ustedes simplemente puedan entrar y revisar cuáles son esas opciones de grado que serían las que tienen en su programa. Dentro de las opciones de grado existen, esto depende de cada programa, existe la posibilidad de hacer módulos coterminales, prácticas empresariales, diplomados u otras opciones de grado, como pertenecer a semilleros, hacer un trabajo de grado tipo tesis, hacer salidas internacionales, artículos de investigación, bueno, consultorías, etcétera. Esto depende de cada programa. Por eso les comparto ahí el link para que ustedes puedan revisar de acuerdo a su programa qué opciones de grado cuentan. Ahí encuentran la descripción de cada una de las opciones, si es coterminal, en qué consiste el módulo coterminal, si es una práctica empresarial, en qué consiste, si es un diplomado, en qué consiste, y si tiene otras opciones de grado, cuáles son esas y de qué forma las pueden cursar. ¿Listo? En cuanto al tema de prácticas, esto también aplica para algunos programas. No todos los programas cuentan con prácticas dentro de su plan de estudios. Para algunos es necesario, para algunos no. Entonces, esto también depende del programa que estén estudiando, pero las modalidades de práctica que existen actualmente en la universidad son estas tres, que son línea de investigación o emprendimiento, que esto por lo regular es para los programas tecnológicos. Está el contrato de aprendizaje o vinculación formativa y la vinculación laboral, que estas dos últimas sí son para los programas profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre contrato de aprendizaje y vinculación laboral? Que el contrato de aprendizaje se firma como un contrato de práctica donde se le puede exigir al estudiante una cierta cantidad de horas a la semana y va a tener una retribución económica. La vinculación formativa es un acuerdo de voluntades donde ustedes se ofrecen a una entidad, institución, empresa, llámenla como ustedes la quieran llamar, como pasante o como practicante, y ustedes pueden llegar a un acuerdo con esa institución por cierta cantidad de horas a la semana y sin una retribución económica necesariamente. Es un acuerdo entre ustedes y la empresa. Y la vinculación laboral ya es para cuando el estudiante está trabajando en una empresa desarrollándose dentro del área que está estudiando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando administración de empresas y yo estoy trabajando en una empresa en la que apoyo el área de administrativa, pues puedo postular
mi trabajo como lugar de prácticas para que por medio de él pueda validar mi práctica académica en mi lugar de trabajo. ¿Ok? Esas son las tres opciones de práctica que tenemos. En cuanto a los requisitos de inglés, esto es algo muy importante y quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, que todas las carreras, todos los programas tienen que cumplir un requisito de inglés, ¿sí? Para los programas profesionales son mínimo 4 niveles que hacen equivalencia a B1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden contar dentro de su plan de estudio con las asignaturas de inglés o puede que no. Si ustedes cuentan dentro de su plan de estudio con las asignaturas, simplemente las tienen que cursar y este requisito se aprueba, no es más. Si dentro de su plan de estudio ustedes no cuentan con el inglés, ustedes tienen diferentes opciones para poder aprobar ese requisito. Entonces, para las personas que no tienen incluido el inglés dentro de su plan de estudios, tienen la opción de cursarlo con la licencia English Discovery. Es una plataforma aliada de la universidad que ustedes pagan un valor específico por una licencia que les da la vigencia de 1 año para cursar los niveles necesarios para llegar al B1 y poder aprobar ese requisito. Ahora, puede pasar que hayan estudiantes que ya tienen manejo del idioma y que simplemente pues no quieren volver a cursar todos los niveles necesarios para poder aprobarlo. Entonces tienen la opción de presentar exámenes internacionales siempre y cuando sean válidos por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación y que se dediquen a esto, como los institutos de idiomas tipo Colombo Americano, por ejemplo, y estos institutos que les puedan certificar y aprobar que ustedes tienen el requisito mínimo para poder aprobar ese nivel de inglés. Cuando ustedes cuentan con los certificados, entonces sencillamente se cargan en el portal de idiomas, ellos los validan y si todo está correcto, aprueban el requisito. También tienen la opción de hacerlo por medio de las pruebas Saber Pro. Dentro de la prueba Saber Pro hay un reactivo o una sección de inglés. Si dentro de esa prueba, al momento de los resultados, consiguen un nivel mínimo de B1, se puede validar el requisito de inglés con los resultados de esa prueba. ¿Ok? Certificados de estudios, cuando, por ejemplo, lo que les comentaba, el Colombo Americano, o de que tienen, por ejemplo, que estudiaron en un colegio su bachillerato bilingüe o cosas por el estilo, pueden hacer uso de esos certificados para que validen si se les pueden homologar el requisito. Para los estudiantes que entran por medio de articulación u homologación SENA, tienen la posibilidad de cursar todos los niveles de inglés del SENA y enviar estos niveles al área de idiomas para que les certifiquen el requisito de inglés. En algunos casos, como por ejemplo para los programas de negocios internacionales, hay la opción de movilidad a hacer semestre en otro país, etcétera. Por programas de movilidad también se puede hacer el tema de la aprobación del requisito de inglés siempre y cuando alcance el nivel requerido. Y esta parte de reconocimiento de créditos es para algunos programas. Entonces, algunos programas necesitan unos créditos adicionales para poder aprobar el requisito de grado. Entonces, están los créditos de emprendimiento, los créditos de informática y los créditos de investigación o bienestar. Los créditos de emprendimiento se hacen por medio de unos cursos MOOCs que son totalmente gratuitos, impartidos por la universidad y tienen unas fechas específicas de apertura y de cierre. Los cursos
informática, al igual que los de emprendimiento, también son por medio de unos cursos, pero estos son ofrecidos por medio de la Academia Cisco. Son cursos totalmente autogestionables, también son gratuitos y también tienen fechas específicas. Entonces, si ustedes necesitan reconocimiento de créditos, en su plan de estudio les debe aparecer en la parte final específicamente qué créditos necesitan y de qué tipo, qué cantidad. Y estar atentos de cuándo den apertura si lo requieren para poder inscribirse a los cursos y poder aprobarlos, ¿vale? Y vamos con ya como tal lo que ustedes deben tener en cuenta para poder llegar a tener un grado, un proceso de grado exitoso. Entonces, estos son los requisitos básicos que se necesitan cumplir para que ustedes se puedan graduar. Entonces, tener su plan de estudios o malla curricular al 100%, haber cumplido con el requisito de inglés, tener cursada la opción de grado, sea cual sea la opción que hayan elegido de acuerdo a su programa, si son coterminales, diplomados, prácticas, etcétera. Haber presentado las pruebas Saber Pro para cuando son profesionales y las TIT para cuando son técnicos o tecnólogos. Y tener los reconocimientos de créditos aprobados, sean de informática o de emprendimiento o de investigación, o si no requieren requisitos, pues no hay necesidad de este punto. Y por último, les quiero recomendar estas apps que pueden descargarse en sus teléfonos para que ustedes tengan como más conexión, estén un poco más al tanto y sincronizados con todo el tema de su proceso académico. La primera es Polygram App, donde ustedes pueden consultar pues como sus materias inscritas, las materias finalizadas, las notas en las que les quedaron una vez finalizado su semestre. Pueden consultar su carnet estudiantil. Nosotros en la universidad manejamos el carnet digital, entonces en esta app es donde ustedes lo encuentran. Y por medio de ella también pueden hacer solicitudes como creación de casos. Si ustedes tienen algún problema, que no pueden ingresar, necesitan cambiar algún dato personal, etcétera, etcétera, pueden crear un caso por medio de la aplicación. La segunda es Canvas Student, que es básicamente el aula que les mostré, pero en el teléfono. Entonces allá ustedes pueden ingresar y tener acceso a su material de estudio, a la bandeja de entrada del aula y al calendario de actividades. La Microsoft Teams, que es por donde regularmente se dan las clases, entonces pueden tenerla también instalada en su celular por si en algún momento están por fuera, no alcanzan a llegar a su casa, se pueden conectar desde el teléfono sin ningún inconveniente. Y la última es la de Outlook, que es para que ustedes siempre tengan sincronizado su correo institucional, porque los tutores tienen todos los canales habilitados para poderles notificar a ustedes acerca de las cosas que ellos consideren importantes. Links para clases, fechas de clases, cambios de los días de clases, actividades, etcétera. Ellos pueden utilizar tanto la bandeja de entrada del aula como los anuncios, como el mismo correo institucional. Entonces, por lo regular, cuando se agendan las clases por Teams, la información les va a llegar a su correo institucional. Entonces, es importante que ustedes lo tengan siempre sincronizado para que puedan estar validando si tienen alguna cita nueva, alguna clase nueva o algo, lo puedan sincronizar automáticamente con su teléfono. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, de mi parte, gracias. ¿Ninguno más? ¿Les quedó todo muy claro? Bueno, espero que sí. Entonces recuerden que acá en el chat les había compartido la asistencia para que la diligencien. Y nada, les reitero que estoy atenta a cualquier duda, inquietud, pregunta.
que ustedes tengan. Por medio del WhatsApp me pueden escribir y con todo gusto yo les ayudo a resolver. Y si no lo puedo resolver, lo escalamos o les digo cómo lo podemos hacer para que tengan la solución pues oportuna, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero que este sea el inicio de un proceso académico exitoso para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al Poli. Espero que se adapten muy bien a esa plataforma, que tengan mucho éxito en sus actividades académicas, que sean muy juiciosos y cualquier cosita me pueden escribir, ya saben, por mi WhatsApp, ¿vale? Que estén bien, chicos. Feliz fin de semana. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.